Muchas gracias, mucho gusto y mucha emoción de estar aquí con ustedes. Nosotros, Gresmex, somos una empresa mexicana 100% familiar que empezó fabricando productos antibacteriales para las marcas propias, para los autoservicios. En el 2008, mi hijo pequeño de 2 años enfermó gravemente de rotavirus y para mí fue una confrontación muy fuerte, personal y profesional. ¿Cómo si yo hacía antibacteriales no podía cuidar a mi primer círculo, a mi familia? En ese momento, mi hermano, que es mi socio, y yo decidimos buscar una materia prima en el mundo que fuera realmente efectiva contra los virus. Buscábamos 3 condicionantes. Por supuesto, la eficacia, que fuera biodegradable, porque somos una empresa verde y muy consciente de todo el cambio climático, y el tercero, que fuera inocuo. Y no había absolutamente nada en el mundo. Decidimos entonces crear una molécula, como si fuera algo muy sencillo. Y esta molécula nos ha hecho acreedores a recibir reconocimientos internacionales, como el del World Economic Forum, el formar parte de la Aceleradora Global de las Naciones Unidas, el Premio Nacional de Salud que otorga la Coparmex, el Premio DIAT, reconocimiento del presidente Obama, y algunos otros en otros países. Pero ¿qué fue lo que realmente hicimos? Nosotros hicimos una nanobiomolécula. ¿Qué quiere decir esto? Que queríamos eliminar a los virus, que son los microorganismos más pequeños, que están en una escala nano. Decidimos que teníamos que pelear a su misma escala. Todas las otras moléculas son enormes. No tienen ventaja contra los microorganismos tan pequeños. Decidimos aplicar nanotecnología. ¿Y cómo lo hicimos? Buscamos en las farmacopeas de todo el mundo, en la historia ancestral, y nos dimos cuenta que los extractos vegetales siguen teniendo uso medicinal. Estos extractos los llevamos a un tamaño nano, 2 nanómetros, y empezamos a probar la molécula contra los virus, contra las bacterias, contra las esporas, contra los hongos, micobacterias y tripanosomas. Pareciera una clase de biología, pero es la gran diferencia contra los gérmenes. Generalmente les llamamos bichos, gérmenes, pero no tenemos esta conciencia de lo que significa o de la diferencia que hay entre cada uno de ellos. Y en esta línea del tiempo que ustedes están viendo aquí, se dan cuenta que estamos utilizando productos de hace 200 años. El yodo, el cloro, no solamente en las casas, también en los hospitales para desinfectar quirófanos. ¿Cuántas veces pudieron mutar estos microorganismos en 200 años? ¿Cuántas? Cientos de millones de veces. Los gérmenes pueden mutar en cuestión de minutos. Y hace casi 50 años, en 1969, se creó el último ingrediente activo antimicrobiano, el triclosan, que hoy incluso ya está prohibido en muchos países del primer mundo. Hasta el 2012, que creamos Enveljax. Enveljax es la marca de la nanobiomolécula, es una contracción, la N de nanotecnología, Beljax, la diosa maya de la sanación. Y para hacerles una reflexión de la importancia de esta innovación, les preguntaría, a los que vivieron la pandemia en México de la influenza en el 2009, ¿con qué se cuidaban? ¿Cierto que les recomendaban geles antibacteriales? ¿Y por qué? Si la influenza es un virus, no una bacteria. ¿Se dan cuenta del impacto y de la diferencia que puede haber entre un microorganismo y otro? Los geles antibacteriales no le hacen nada a la influenza. ¿Y qué hicimos? ¿Esta molécula para qué? ¿Cómo se iba a usar o con qué? Pues con la experiencia de los antibacteriales decidimos crear un portafolio de productos antisépticos, son los que se aplican en la piel o en las mucosas, desinfectantes de superficie y esterilizantes para instrumental médico. Todo esto pensando en desinfectar hospitales,
en el sector salud, en donde las infecciones intrahospitalarias a este país le cuestan 35,000 millones de pesos al año. ¿Se imaginan qué podría hacer México con eso? Es más grande que el presupuesto de algunos estados. Y cuando vimos que el impacto de esta molécula iba hacia todos los microorganismos patógenos, a las células sanas no les hacía absolutamente nada porque tiene un poder de bioselectividad que ahora les explicaré, decidimos crear en una segunda fase un gel lubricante que está enfocado a eliminar y a tratar de evitar, porque todo es prevención, enfermedades de transmisión sexual, pero que conste que el embarazo, ese sí no lo controla. Perdón, la otra línea que creamos después fue la línea bucal. Cuando nos metimos a estudiar este tema de políticas públicas de salud, nos dimos cuenta que no solo en México, sino en el mundo, 8 de cada 10 personas tenemos no solo el problema de la placa dentobacteriana, también tenemos o tienen candidiasis, que es un hongo muy peligroso que puede llegar a los pulmones, o papiloma bucal. En Estados Unidos, 8 de cada 10 hombres tienen papiloma bucal. ¿Y qué hicimos? Había que certificar los productos, había que certificar la innovación. ¿Cómo podíamos decir que eliminábamos virus, bacterias, hongos, esporas, micobacterias y tripanosomas si no lo comprobábamos? Pues decidimos hacer una estrategia científica de comprobación con los mejores microbiólogos, virólogos, los de hongos, los de esporas, no solo de México, sino fuera del país. Y certificamos todos estos microorganismos. Es el primer producto que puede eliminar el amplio espectro de gérmenes. Y más aún, ustedes aquí pueden ver una lista de bacterias que están en otro color. Son las superbacterias, las bacterias que la Organización Mundial de la Salud ha denominado las superbacterias resistentes a los antibióticos. Pero no solo a los antibióticos, también a los desinfectantes y también a los antisépticos. Infectarnos con alguna de estas bacterias es mortal. Un simple raspón que se infecte con ellas es mortal. Y déjenme explicarles cómo funciona esta tecnología un poco más gráfica, nanotecnología para destruir gérmenes, con un pequeño video. Esto es lo que realmente hemos hecho con nanotecnología y que pudiera parecer una molécula troyana.
Es una molécula que engaña al microorganismo y lo destruye desde dentro, en el DNA, cortándolo. Y todo esto pudiera parecer como si hubiera sido muy fácil el camino, no nos ha complicado nada la existencia, todos nos han apoyado, en México todo es bien fácil, y no ha sido así. Las principales problemáticas que hemos tenido con esta innovación, por supuesto, fue el financiamiento. ¿Quién iba a creer que una empresa familiar mexicana podía tener un grado de innovación disruptiva como esta? Los bancos no nos dieron crédito, los fondos querían al menos el 80% de la empresa, y pues decidimos no hacerlo, porque si ya teníamos mucho avance y mucha comprobación. Y pues ustedes han oído del Family and Friends, en este caso fue el Family and Husband. Y la verdad es que hemos seguido siendo independientes, no tenemos socio, sí hemos tenido acercamientos con fondos, pero no hemos llegado a una negociación justa. Y la propiedad intelectual, yo creía que iba a ser como Coca-Cola. El secreto industrial, hago el concentrado, lo vendo, lo distribuyo, todo el mundo lo va a querer, y no fue así. Pero no fue así además por el impacto que tenía la tecnología. Y entonces decidimos patentar en México. Pensamos también en Estados Unidos y en Europa, pero cuando nos dimos cuenta que podíamos eliminar la tuberculosis, decidimos patentar en 104 países. Y por esto, esta patente es la patente mexicana de mayor alcance en el mundo. Muchas gracias. Y de la credibilidad que les digo, ha sido muy complicada construirla. Desafortunadamente en México, los mexicanos no siempre nos apoyamos. Pero lejos de eso, estaba también la comunidad científica que había que involucrar. Y decidimos hacer esta estrategia de vinculaciones con universidades como el TEC de Monterrey, como la Universidad Autónoma de Nuevo León, con institutos de salud pública como el INER, el de enfermedades respiratorias, donde hacemos todo lo de virus. Y fuimos construyendo esta credibilidad poco a poco. Cuando en México tuvimos esta cierta fuerza científica, decidimos buscar universidades del Reino Unido y laboratorios autorizados por la COFEPRIS. Y bueno, no ha sido tampoco fácil, pero lo hemos logrado y hemos hoy construido una credibilidad de ciencia aplicada a la salud. Y había que buscarle una misión. ¿Por qué íbamos a hacer esto? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y después de mucho pensarlo con la almohada, decidimos que nuestra misión iba a ser muy sencilla. Era salvar una sola vida. Y esa es nuestra misión, salvar vidas. Y cuando llegamos a la comercialización, pues ya pasamos la parte más difícil, la molécula, la patente. Está lo peor. Las regulaciones sanitarias en este país, además de ser atrasadas, por supuesto no incluían nanotecnología. No había ninguna regulación tampoco que incluyera los virus. Nos tuvimos que apegar a toda la normatividad internacional y de la OCDE para poder comprobar y declarar en las etiquetas que eliminamos a todos estos microorganismos. Ahora ya pasamos la regulación de Brasil, estamos en proceso en FDA y estamos en proceso con las regulaciones europeas. Y la poca cultura de higiene, esto es terrible. La Organización Mundial de la Salud estima que solo la tercera parte de la población se lava las manos. Imagínense, países desarrollados, incluidos. O sea que hay que tener cuidado a quién hay que saludar de mano y a quién mejor de beso. ¿Y la corrupción? Este es un tema que me duele mucho, pero que no lo podemos dejar. Para mí, la corrupción es como una peste. Te llena, te ataca, te infiltra. Es un monstruo de 1000 cabezas del que no sales. Esta innovación no tenía por qué caer ahí. Y yo creo que México, además, merece otro actuar. No hemos dado ni daremos ni un solo centavo
para comercializar esta innovación. ¿Y cómo ayudamos al mundo? Cuando uno tiene un producto que sabe que puedes salvar una vida y ves que existe un brote de ébola en Liberia, pero eres una pequeña empresa familiar, ¿qué haces para donar? Pues nosotros decidimos donar 6 toneladas de producto. Le hablamos al CEO global de FedEx, a quien tengo el honor de conocer, y él me puso toda la logística. También él consiguió la organización que manejaban las donaciones en tierra, y así enviamos más de 4,000 piezas de Viter. Al paso de los meses, recibimos una carta diciendo que había sido uno de los factores que había ayudado a contener la pandemia. Este es el parteaguas de Gresmex. ¿Qué responsabilidad como empresa y como seres humanos debemos de tener si somos capaces de frenar una pandemia? Gracias a esto, la aceleradora global de la Fundación de las Naciones Unidas nos catalogó como una de las 100 empresas que podemos salvar a la humanidad. ¿Pero qué nos mueve? Porque en este camino pues hay piedras, hay frustraciones, hay momentos en los que uno quiere aventar la toalla, pero el simple gracias de una persona, de esta personita, un niño que fue mordido por un perro alérgico a los antibióticos y que solamente por utilizar el jabón y la crema logró salvarse. Ese gracias te mueve y es el motor del día a día. O el pie diabético. Todos sabemos que en México la diabetes es una pandemia. Somos el país con mayor obesidad. Imagínense el problema de salud pública que va a ser el pie diabético. Pues nuevamente con estos productos hemos logrado salvar a muchas personas de ser amputadas. Y algunos piquetes de araña violinista, quemaduras de 3er grado, las heridas, al enfocarse solamente a cicatrizar y no tener que pelear contra los gérmenes, aceleran el proceso de sanación. Y esta aplicación me encanta, porque no tiene nada que ver con esto de la sangre y los hospitales, es más fancy, y es la bioconservación del patrimonio cultural. Resulta que en las obras de arte también hay microorganismos. Los hongos, sobre todo, son un gran deterioro de las obras de arte. Hoy estamos haciendo la bioconservación de la Biblioteca Palafoxiana, del Museo del Castillo de Chapultepec, algunos vestidos de Frida Kahlo, algunas zonas de Palenque y de Lina. Hacemos también algunas colecciones privadas y esto nos llena de orgullo porque finalmente también es dejarle historia a las siguientes generaciones. Si vieran libros de 400 años que hemos logrado rescatar, entenderían esta misión y esto de no solo salvar vidas, sino generar impactos, hacer una innovación totalmente disruptiva. Y la inocuidad de los alimentos es otra aplicación de los productos que habían sido pensados únicamente para hospitales. Pero pues en cualquier proceso de alimentos hay que tener cuidado con los bichos, con los gérmenes, con los microorganismos. Hay una compañía panadera muy grande de un osito que utiliza los productos y que todos sabemos que en todas las compañías que procesan alimentos tienen este problema por una simple razón, porque están trabajando con materia orgánica y siempre habrá un microorganismo que controlar. Y nuestra última aplicación, y la que hoy también nos está moviendo mucho y nos está llevando a otras fronteras, es la aplicación agrícola. Pues si vemos que hay microorganismos en las superficies, en las manos, en el celular, que es el objeto más contaminado, incluso más que el baño, ¿por qué no iba a haber en los cultivos?
En los cultivos, las bacterias y los hongos están haciendo que perdamos especies día a día. Hay especies de cítricos que ya no vamos a recuperar. No nos acaba de llegar, nos llegó una bacteria de China que se llama HLB, que ha hecho que el limón mexicano esté en peligro de extinción. Hoy estamos controlando la roya del café, Fusarium en la papa, en las berries, en los cítricos, en el aguacate, en el melón, en diversos tipos de cultivos. Y además tenemos la aplicación post cosecha, que es para limpiar o lavar o desinfectar las frutas y las verduras y aumenta al menos 33% la vida de anaquel. Hoy nuestro gran reto con el agro es salvar los olivares de España. Estos olivos de 400 y 500 años están en peligro de extinción por una bacteria. Estamos probando y esta semana justamente estamos abriendo nuestra filial en Europa para poder hacer allá la fabricación y la venta. Pero, ¿por qué todo esto? ¿Por qué les digo que hay microorganismos en las superficies, en cualquier superficie? En las manos, en los hospitales, en las casas, en las escuelas, en las oficinas. Porque son cuestión de fe los microorganismos. No los vemos hasta que estamos enfermos. No sabemos que existe tal bacteria hasta que un familiar que entró a un hospital se infectó y en el mejor de los casos logró sobrevivir. Hoy, la humanidad de verdad está en un atentado serio contra los microorganismos. La Organización Mundial de la Salud tiene una alerta en la que la próxima pandemia puede ser por alimentos procesados. Si ya sabemos que el cloro no va a ser suficiente, que el yodo no es suficiente, que hay nuevas tecnologías que hoy los pueden proteger, creo que ustedes tienen la decisión en sus manos de cuidar su bien más preciado, que es su vida. En Gresmex creemos que innovar es crear esperanza y progreso. Yo, al final de mis días, me iré muy tranquila sabiendo que di la batalla contra estos enemigos, contra estos microorganismos que hoy los amenazan a todos ustedes, a sus familias, a mi familia y a la humanidad. Muchas gracias.